Buena Nueva presenta Creo en ti, un espacio de reflexión junto al pastor Fernando Merodio, solo a través de buenanueva.mx. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes. Hoy inicio de semana, lunes, y con el agrado y el amor de poder compartir la palabra de Dios para todos los que nos escuchan. Proverbios capítulo 14, versículo 30, dice la palabra de Dios: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corre los huesos. El día de hoy quiero hablarte alguno de las situaciones que llegamos a caer como seres humanos y que llegan a ser un importante desvío para poder lograr el cumplimiento de nuestra función y el propósito que Dios ha planeado para cada uno de nosotros desde nuestro nacimiento. Y precisamente esto es la envidia. La envidia definitivamente es algo que no le agrada a Dios, porque en tanto que el Señor Todopoderoso nos creó en forma específica a cada uno de nosotros, con propósitos específicos también para cada uno de nosotros, para que los cumpliéramos en esta vida. Y no importa el tiempo, el lugar, el plan, el estilo, déjame decirte que todo esto es absolutamente único para cada ser humano. Por lo tanto, déjame comentarte que definitivamente no podemos pensar en que Dios cree clones y nunca va a copiar algo como lo que ya había hecho antes. En pocas palabras, el Señor nunca va a duplicar los planes de vida que Él ya ha creado. Definitivamente reconocemos que Dios solamente produce obras únicas, obras perfectas, obras maestras, como lo eres tú, obras originales. Como Dios nos formó en una forma específica, tenemos que, otras ocasiones lo he comentado, nos diseñó de una forma única. Definitivamente, recordando que cada uno tiene únicamente huellas dactilares. Hablamos en una ocasión de los latidos del corazón, que son únicos, y ahora ya inclusive hasta existen firmas de voz para poder identificar a las personas, porque también la tesitura, el tono de voz es único entre cada ser humano, y por lo tanto, cuando Dios asigna funciones únicas es porque no tiene el deseo ni la intención de poder duplicar esto en ninguna otra persona. Por lo tanto, entendemos que solamente nosotros podemos vivir la vida que Dios diseñó para que nosotros la vivamos en una forma específica. También es cierto que no podemos vivir una vida que Dios diseñó para otro. Y cuando nosotros pensamos esto, podemos concluir que intentar ser algo para lo cual no fuimos diseñados, no fuimos creados, siempre nos va a conducir a la frustración, a la fatiga y definitivamente al fracaso. Desafortunadamente, en la naturaleza que vivimos como seres humanos, siempre en muchas ocasiones caemos en interesarnos en la vida de otras personas, y definitivamente llegamos a caer en la fascinación, como otras personas se pueden ver, cómo actúan, cómo hablan, cómo viven. Y el problema no es ese. Definitivamente el problema radica en que llegamos a codiciar, llegamos a envidiar lo que las otras personas tienen o lo que las otras personas son. Y esta mañana quiero compartirte que definitivamente no hay nada más importante para Dios que estemos enfocados en la vida que Él diseñó para nosotros, con las cualidades, con lo que somos y lo que tenemos. Y esto forma parte de un plan perfecto de parte de Dios. Es definitivamente importante
que no perdamos tanto tiempo en distraernos, en codiciar y en ver la vida de otras personas. Llegamos al detalle de ver incluso lo que se ponen, lo que hacen, lo que no hacen, lo que tienen, lo que dejan de tener. Y definitivamente eso hasta cierto punto no quiere decir que sea malo, sino en especial debemos entender que nosotros somos y tenemos exactamente lo que Dios desea que tengamos. Y pues cuando pensamos así podemos ver que Dios crea una variedad infinita. Dios, el asunto de todo esto se vuelve ya un problema cuando nos fastidia la forma en que Dios hizo a esas otras personas. Empezamos por rechazar cómo Dios nos hizo a nosotros y empezamos a gestar en nosotros algo que definitivamente es espantoso, como es la envidia de lo que otros son, otros poseen. La envidia definitivamente es una trampa, y en el mundo en el que estamos viviendo, en el que la misma tecnología nos ha permitido ver cómo todos los demás viven, la envidia llega a ser una de las razones que más comúnmente se encuentran en la sociedad. Y esto lo único que hace es que muchas personas pierden el plan único que Dios hizo para que vivieran sus vidas en una forma específica. Y definitivamente tenemos que razonar y ver que la envidia, pues a final de cuentas es un pecado mundial, y que lo llegan a gestar personas de todo tipo de edades, de todo tipo de nivel económico, de toda cultura, de todo lugar, y es algo que está impactando la sociedad que actualmente vivimos. Me he encontrado a muchas personas que cuestionan preguntas tan básicas como dicen: oye, ¿por qué esa persona vive en aquella casa? ¿Por qué le dieron a él ese trabajo? ¿Por qué le dieron a él esa promoción? ¿Por qué yo no puedo ser así de inteligente, de rico, de atractivo, de famoso? Definitivamente, déjame comentarte que la envidia va a apartar siempre nuestro enfoque de lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque definitivamente nos desviamos para concentrarnos en todo exactamente de lo que no tenemos, ni de lo que no somos. Cada vez que definitivamente llegamos a envidiar a alguien, apartamos la mirada del propósito para el cual Dios nos hizo. Es triste, pero es verdad que llegamos a partir de este pecado a desviarnos de ese plan de Dios, que se tomó el tiempo, el cuidado para idear exactamente el tipo de vida que debemos tener cada uno de nosotros, a la medida específicamente de cada uno de nosotros. Y por lo tanto la envidia descarría nuestras vidas y nos conduce siempre a un callejón sin salida. La envidia siempre va a cobrar un gran costo emocional, y déjame decirte que sin ninguna recompensa. Nos hace perder nuestro enfoque, nuestro destino, nuestro gozo, y todo esto pasa desafortunadamente en el mismo tiempo. Lo peor de la envidia, déjame decirte que llega a ser un insulto para Dios. Cada vez que deseamos ser alguien más, tener lo que otro tiene o hacer lo que otro hace, es como si le dijéramos al Señor: Dios, te equivocaste en gran manera conmigo. Podías haberlo hecho mejor, podías haberme dado esto, podías haber hecho esto en mí como aquella persona. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué llegaste a fallar conmigo, Dios? Déjame decirte que la envidia es en realidad una forma inclusive tan fuerte como puede ser una rebelión espiritual, porque está basada en la ignorancia y definitivamente se arropa en la arrogancia. Da por sentado definitivamente que nosotros tenemos un mejor plan de vida que el que diseñó de una forma cuidadosa nuestro Padre Dios. La Biblia nos recuerda
lo arrogante que llega a resultar un pensamiento así cuando se gesta este pecado de la envidia. Nos dice la palabra de Dios: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó, ¿por qué me hiciste así? La envidia definitivamente es una actitud tan destructiva que Dios la prohibió y la dejó explícita dentro de los 10 mandamientos. Casualmente el último de estos mandamientos dice: no codicies, y la codicia es en otra palabra para describir la envidia. Dios nos prohíbe absolutamente envidiar, codiciar lo que otras personas tienen, cómo se ven, lo que logran, lo que son, ya que Él sabe que el daño que hace la envidia es garrafal, es destructivo. Y tenemos que entender que la envidia tiene impactos severos en nuestras vidas. Por ejemplo, uno de esos impactos que tiene directamente la envidia en nuestra vida es que va a negar siempre nuestra singularidad. En pocas palabras, tal como no hay 2 copos de nieve iguales, no hay 2 seres humanos iguales, jamás. Incluso, por ejemplo, los gemelos que llegan a ser idénticos, definitivamente estos seres humanos no llegan a ser completamente idénticos. Definitivamente cada persona es única, tiene sus propios latidos de corazón, tiene su propio tono de voz, sus propios huellas dactilares. Nadie, absolutamente nadie va a ser como tú eres y como yo soy. La palabra de Dios nos dice que somos hechura de Dios. Sin embargo, cuando caemos en esta situación de la envidia hacia otras personas, dejamos de ver el valor asombroso de nuestra propia forma, de nuestra propia peculiaridad, de nuestra propia singularidad. La envidia definitivamente llega a crear ceguera en nosotros mismos. En el momento en que estemos en la presencia de Dios, porque algún día lo va a hacer, Él definitivamente no va a decirnos: ¿por qué no te pareciste más a tus papás, a tus hermanos, a tu vecino, a algún actor, a algún músico, a un pastor? Lo más probable, y lo que estoy casi seguro que Dios nos va a decir, es preguntarnos: ¿por qué no fuiste más como yo me propuse que tú fueras? La envidia definitivamente va a desviar nuestra atención. No podemos concentrarnos por completo en llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Envidiar a otros al mismo tiempo nos desvía de nuestro rumbo, nuestro destino. Jesús dijo: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto del reino de Dios. Si siempre estamos más ocupados observando lo que otros hacen o deseando lo que otros tienen, definitivamente vamos a dejar de ver lo que Dios está haciendo por nosotros en nuestra vida. Y definitivamente la envidia va a desperdiciar nuestro tiempo, nuestra energía. Salomón notó definitivamente que la envidia existía en varias personas que trabajan demasiado, y lo expresó precisamente en el libro de Eclesiastés. Lo dijo: vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias, y también vi que esto es absurdo, es correr tras el viento. Definitivamente Salomón pone el ejemplo de un hombre que como resultado nunca deja de afanarse, jamás le parecían demasiadas las riquezas. ¿Para quién trabajó tanto esa persona? Y que se abstuvo a final de cuentas de todas las cosas buenas, y se preguntó: también esto es absurdo y una penosa tarea. Por lo tanto, la envidia sí llega a hacer que despreciemos nuestro tiempo y nuestra energía, porque queremos acumular más, comparándonos siempre con otros, inclusive más de lo que llegamos a necesitar. La envidia definitivamente es enemiga del contentamiento. La envidia siempre va a decir esto: siempre tengo que tener más dinero, más posiciones, más poder, más prestigio, más placer, más popularidad.
Y déjame decirte que en este mundo muchos se matan tratando de igualar o superar a quienes envidian. La palabra de Dios dice que esto es necio. No te afanes acumulando riquezas ni te obsesiones con ellas. Y a final de cuentas, la envidia es el origen, es la madre de muchos otros pecados. La palabra de Dios dice, pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay confusión y toda clase de mal. Déjame decirte que la envidia, como dice la palabra de Dios, causa confusión. Observa esta palabra. Siempre que la envidia saca su cabeza, produce definitivamente desarmonía, produce competencia, conflicto y nos llega a confundir. Definitivamente, en cualquier momento en que parezca que una relación personal no funciona, debemos definitivamente verificar si la envidia o la ambición egoísta puede ser la posible causa de esto. Santiago 3:16 nos dice que la envidia es la fuente de toda clase de mal. Definitivamente la envidia puede hacer que una persona mienta, sí. Que una persona robe, la respuesta es sí. Que una persona asesine, definitivamente sí. Déjame decirte que revisando hay muchos asesinatos que fueron motivados por envidia y que a final de cuentas los encontramos en los noticiarios todos los días. La Biblia está repleta de crímenes motivados por este mal. Por ejemplo, en un principio Caín, el motivo por el cual asesinó a su hermano Abel fue precisamente por envidia. Los hermanos de José vendieron precisamente a José por envidia. Saúl trató de matar muchas veces a David porque envidiaba lo que David era. Y pues podemos ver que la Biblia nos indica con mucha claridad que los dirigentes religiosos, a final de cuentas, motivados por la envidia, hicieron que aprendieran y mataran a nuestro Señor Jesucristo, porque la envidia les causó todo este tipo de confusión. La envidia definitivamente es algo que es un cáncer interno que va a infectar todo nuestro ser por dentro, afecta todo lo que nos rodea y definitivamente la envidia es un mal que trae muchos males consigo. El día de hoy es importante hacer notar que esto es algo espantoso. La gente sigue peleando el poder, sigue peleando ser más rico de lo que ya es. Y déjame decirte que la envidia te va alejando cada vez más de la felicidad, de la plenitud y del diseño con el que Dios te diseñó. Estamos en buenanueva.mx, tu espacio Creo en Ti. Soy el pastor Fernando Merodio, estamos en redes sociales y con grandes expectativas de ver lo que Dios está transmitiéndote. ¿Qué harías tú para poder evitar la envidia de tu vida? Nos vemos el día de mañana, nos escuchamos y con mucho gusto compartimos la clave para poder desarraigar y evitar la envidia de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. No te pierdas la próxima emisión de Creo en Ti. Acompaña al pastor Fernando Merodio de lunes a viernes, 7 de la mañana, solo a través de buenanueva.mx.